Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hay sagas de videojuegos que siempre causan expectación cuando va a salir un nuevo título. Los Final Fantasy, los GTA. ¿Y qué me decís de los Yakuza? Un montón de juegos que tenemos desde primeros del 2000 y que abrió sus puertas al mundo occidental, sobre todo con Yakuza Like a Dragon en 2020. Ese maravilloso título marcó un antes y un después en la saga y muchos empezamos a conocer lugares como Kamurocho o personajes como Ichiban o Goro. Y curiosamente, Goro Majima es nuestro personaje principal en el nuevo juego de la IP que está a punto de salir. Ya sabemos algunas cosas sobre Like a Dragon Pirate Yakuza en Hawái. ¿Creéis que merecerá la pena? Todos estamos un poco alucinados con la idea de un juego Yakuza con temática pirata, pero es que más sorprendente es cómo lo han enfocado y es que no nos vamos a la época del siglo XVII, que va, simplemente se le ha ocurrido al imaginativo estudio japonés Ryuga Gotoku que harían un juego de piratas con su barco, su bandera negra y sus trajes y todas esas cosas, pero en la época actual, y nos situamos en pleno Hawái repleto de turistas. Una de esas locuras de las que nos tienen acostumbrados este estudio y que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo sin más y disfrutar de estas extravagantes ideas. La verdad es que la trama no tiene desperdicio. Se supone que ha pasado un año desde lo ocurrido en Like a Dragon y Goro se encuentra tumbado en la arena de una playa sin recordar nada. De pronto aparece un niño que le cuenta dónde buscar un tesoro. Así, sin más, nuestro personaje salido de la mafia japonesa se pone un sombrero pirata y decide buscar este tesoro como capitán de un barco acompañado por un niño. Pues me vale, da igual, lo que busco en estos juegos es mucha diversión, locura y acción, y esto vamos a tener en este nuevo título seguro. La principal novedad que vamos a encontrarnos con este Like a Dragon está en su combate. Dejamos atrás el combate por turnos para volver a una acción más directa con sus cambios de estilo. Un estilo de golpes rápidos o el estilo en el que de repente estamos vestidos de pirata y empezamos a luchar con dos sables utilizando unos combos espectaculares. Podremos lanzar las espadas, utilizar un trabuco o también un gancho con el que agarramos a los enemigos y los lanzamos al aire. Este gancho también lo utilizaremos para movernos por el mapa, por lo que la verticalidad en el juego está muy bien. Vamos a sentirnos como si fuéramos Spider-Man subiendo por los edificios e encontrar alguna caja con objetos interesantes. Por supuesto, no van a faltar los minijuegos como pudieran ser los Cards, Karaokes, un juego de cocina. Y vamos a tener un lugar secreto que podría ser un parque de atracciones del juego y el vicio. En esta isla disfrutaremos de sus casinos o de un coliseo en el que jugaremos a las batallas de barcos. Pero, además, tendremos parte de la trama de la historia. Vamos a conocer a unas bandas de criminales con sus jefes villanos luchando por hacerse con el poder de la isla. Podríamos decir que es una ciudad del pecado en la que vamos a poder pasar muchas horas de diversión. Aunque lo que de verdad llama la atención en este título, volviéndolo algo diferente, son sus batallas navales al estilo Assassin's Creed Black Flag. Es impresionante lo que han hecho. Son batallas muy sencillas en sus mecánicas, pero realmente están bien hechas. Dispararemos nuestros cañones para al final abordar el barco y pelear contra la tripulación enemiga. O sea, maravilloso. Además, podremos personalizar el barco o reclutar gente.
Este nuevo Yakuza tiene muchas cosas interesantes que ya sabemos y algo me dice que han dejado algunos ases en sus mangas. Va a ser una locura la de horas que podremos echar a este juego. Peleando con nuestros sables, jugando a sus minijuegos, siguiendo la historia principal, abordando barcos. No me diréis que esto no pinta bien. Se suponía que este título iba a ser un juego menor, pero vaya pintaza que tiene. ¿Qué pensáis vosotros? Hay muchos juegos últimamente. ¿Tenéis pensado jugarlo o lo vais a dejar aparcado para más adelante? Decidnos vuestra opinión en la caja de comentarios y no olvidéis, amigos, lo importante que son vuestros me gustas. Hasta el próximo vídeo, gamers.